Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, gusto en saludarlos en esta mañana de miércoles. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren y aquí estamos con otra nota más. Y bueno amigos, ponen en su lugar a la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, pues esta persona habla como si su tío y los prianistas hubieran hecho bien las cosas. Y bueno amigos, sin más que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Arrancamos. Noticias del Ferras TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 3 de marzo del año 2021 y aquí estamos con otra nota más. Y bueno amigos, hace unas horas Claudia Ruiz Massieu, esta señora no tiene vergüenza, todo lo que dijo se ve que está muy desesperada. Y bueno amigos, se le olvida que su tío fue uno de los más grandes saqueadores de México, no tienen vergüenza. Y bueno amigos, ahí no quedó todo, pues diputados de la 4T, Morena y PT le dieron su merecido a esta sinvergüenza. Y bueno amigos, sin más que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Se habían comprometido para escuchar a la sociedad. Ayer, 3 violaciones reglamentarias. No explicaron el dictamen de la mayoría. Acordaron unilateralmente reducir el tiempo de nuestras participaciones y rechazaron la presentación y debate de reservas al articulado propuesto. Hoy, un atropello aún mayor. La minuta preferente tiene plazo, 30 días para llegar al Pleno. Es garantía para el Ejecutivo y garantía para el Senado en este caso, pero también es garantía para la sociedad. Hay un tiempo límite para analizar, para elaborar un dictamen y para recibir los puntos de vista que lo sustente, que no se controvierten al discutirse en el Pleno. Si se tiene término constitucional y legal y la mayoría para aprobarlo, solo el temor a la confrontación de las ideas y a la opinión informada de la sociedad pudo llevar a la mayoría a reducir esta fase del proceso legislativo a la quinta parte del tiempo del cual disponemos como Cámara. Eso no es cultura parlamentaria ni cultura democrática. Pregonan, pero no practican. Hablan sin cumplir y simulan por costumbre. Pero vayamos al fondo de la propuesta que subyace en este dictamen. ¿Qué modelo de participación del poder público se desea para las actividades económicas relacionadas con la generación de energía eléctrica y a quién beneficiaría? Vigente, y subrayo vigente porque no lo modifican en este proyecto, de la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva del Estado. Por otro lado, se obliga al Estado a obtener energía sucia, cara e ineficiente. Se obliga al Estado a violar la ley, la Constitución y los tratados internacionales. En el complejo equilibrio entre los derechos de las personas y las facultades de los órganos del poder público, inscrito en el Pacto Constitucional y las leyes que de él derivan, está el debate de las ideas. Compañeras y compañeros senadores, a las y los ciudadanos que siguen esta transmisión, de la revisión de la iniciativa, destaco que es un paso importante para recuperar la soberanía energética de México, rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa productiva del Estado y que es garante del suministro de electricidad para la seguridad nacional. Se garantiza con esto la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Se buscará el escenario para que las tarifas eléctricas sean conforme a los intereses de la nación y en beneficio de los ciudadanos. No me sorprende que la oposición haya tejido una campaña de desinformación porque tienen miedo a la soberanía del pueblo y también porque sus financiadores y patrocinadores le temen a esta iniciativa, en donde se plantea priorizar la energía limpia desde la Comisión Federal de Electricidad. En México, el 60% de la energía se produce con gas natural, uno de los combustibles más limpios en el mundo. El 24% se produce por medio de energías limpias, la hidráulica, la geotérmica, nuclear, eólica y fotovoltaica. Y el 16% con carbón, combustóleo y diésel, por ser más rentable de su aprovechamiento.
pero siempre cumpliendo con la normativa ambiental vigente. Por lo tanto, la mezcla de generación total se caracteriza por bajas emisiones de CO2 y compite al respecto con la mayoría de los países desarrolladores. Ciudadanos, paisanos, no se dejen engañar. La electricidad que se producirá no será más sucia. Se ha corrido la versión de que los particulares producen energías limpias y la Comisión Federal de Electricidad energía sucia. No es así. Hay particulares que producen electricidad sobre la base del gas y quienes producen también energía eólica después de arrasar con grandes superficies de tierra cultivable con grandes efectos negativos sociales y ambientales. En cambio, hoy la energía limpia generada por la CFE a través del agua, que por sorprendente que parezca, no estaba como una prioridad en la ley. El PRIAN ha usado de forma perversa y maniquea el argumento de que la iniciativa para el rescate y fortalecimiento de la CFE encarecerá la energía eléctrica para todos los mexicanos, argumentando que el sol y el viento no cuestan, que este tipo de energías tienen asociado un costo cero, lo cual es falso. La energía del sol o la del viento no se pueden inyectar directamente a la red. Se necesita una infraestructura y sobre todo un respaldo, ya que no se genera energía a las 24 horas del día. El argumento de que las empresas extranjeras tienen un costo cero para generar electricidad también es completamente falso. Si se va el sol, entra la CFE como respaldo a poner la energía que no proporciona la solar. Y todo eso cuesta. Que quede claro, si la fuerza del viento no es suficiente, en ese momento debe entrar las plantas de la CFE a suministrar la electricidad que todas y todas necesitamos, sea la hora que sea. La iniciativa no está en contra de las empresas, que son privadas y que representan un 46% de la generación. Se trata de trabajar con ellas en una economía mixta, pero con reglas iguales de piso parejo para todos. Uno de los objetivos de esta presente iniciativa es el de garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios que únicamente serán actualizados en razón de la inflación. Con ello, al proponer modificar el orden de la prioridad del despacho mediante la operación de las centrales eléctricas que están en el actual contrato legado de la CFE y con el diseño de un nuevo contrato de entrega física de energía y capacidad a la red. Los certificados de energía limpia estaban acotados a las plantas construidas a partir del 2014, dejando fuera a las plantas construidas anteriormente, creando una camisa de fuerza para Comisión Federal de Electricidad. Con esta reforma a la ley eléctrica, quitamos esta traba y las plantas de energía limpia de la CFE que funcionaban antes del 2014 podrán obtenerlos. Con respecto también al falso argumento de que la iniciativa que nos ocupa es inconstitucional, recordemos que el artículo 28 de nuestra Carta Magna le otorga a la nación la exclusividad y rectoría para el control, la planeación, el servicio público y la distribución de la electricidad, considerada como área estratégica. Nuestra Carta Magna establece que no se consideran monopolios las actividades económicas exclusivas de la nación, pero además la iniciativa en cuestión no propone que únicamente el Estado genere electricidad. Eso también es mentira del PRIAN. Se sigue contemplando la participación de los particulares, nacionales y extranjeros. Solo cambia la prioridad. Como representantes de la ciudadanía, velaremos por el bien común mediante la producción de energías a partir de la energía limpia que produzca la nación, que será la hidroeléctrica, la geotérmica y la nuclear. Y complementariamente, los particulares generarán también energía. Es cuanto,
senador presidente. El dictamen que está a discusión por esta soberanía proviene de una iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene por objeto el fortalecimiento de la empresa productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad, para con ello generar un beneficio al interés nacional, ya que CFE guarda un carácter estratégico para el mantenimiento de la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, indispensable para sostener el compromiso de largo plazo con el pueblo de México, consistente en no incrementar las tarifas de la electricidad, así como el de garantizar el acceso universal y asequible a este servicio. La iniciativa se enmarca en un contexto de recuperación de la Rectoría del Estado en un sector tan importante como lo es el de la energía. De igual forma, la industria eléctrica es un subsector clave para el desarrollo de cualquier país y México no es la excepción. Esta iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal instaura un nuevo orden en el sistema del despacho de los generadores eléctricos. Establece la Rectoría del Estado para dirigir las actividades de planeación del Sistema Eléctrico Nacional por medio de la Secretaría de Energía. Elimina la obligación del suministrador de servicios básicos para adquirir energía únicamente por la vía de mecanismos de subasta. Otorga facultades a la Comisión Reguladora de Energía para regular el autoabastecimiento, el cual se ha convertido en un verdadero mercado negro de la energía. En suma, se pretende poner orden y reglas claras en el subsector de la industria eléctrica. Mucho se ha puntualizado en diversos espacios con el fin de engañar a la opinión pública y generar un falso debate. Por un lado, señalan que a los generadores privados despachan energía limpia y barata, y por el otro, que la Comisión Federal de Electricidad emite energía sucia y costosa. Esto es falso. El despacho económico, invención de la mal llamada reforma energética, no era otra cosa que la garantía del retorno de la inversión de los generadores privados, aunque esto implicaba el sacrificio del parque de la generación de la empresa pública, quien, entre otras responsabilidades, se encarga de brindar el suministro básico de energía eléctrica a 44 millones de hogares. Los hoy opositores a la reforma se desgarran las vestiduras arguyendo una violación a compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano y al supuesto abandono de una política de transición energética. Pretenden posicionar la discusión en un tema ambiental, pero la realidad se impone. La generación solar y fotovoltaica son los nuevos espejos que la oposición utiliza para intentar engañar al pueblo. La venden como la gran salvación sin explicar realmente las características de intermitencia de dichas tecnologías y sus implicaciones para la continuidad, confiabilidad y calidad del suministro eléctrico. Dejan de lado el potencial hidroeléctrico, geotermoeléctrico y otros tipos de producción de energías limpias y renovables con los que México cuenta. En días pasados pudimos constatar en carne propia la importancia de la Rectoría del Estado en la industria eléctrica y el acierto estratégico que conlleva contar con una empresa fuerte como lo es la CFE. Debido a esa fortaleza, pudimos afrontar los apagones generados por la falta de gas natural provocadas por las heladas que afectaron al estado de Texas en Estados Unidos. El argumento sobre la pretensión monopólica de la iniciativa tampoco se sostiene, ya que la misma deja intocada la posibilidad de la participación privada en el eslabón de la generación. En esta administración
Trabajamos explícitamente para combatir la idea generada por años donde la privatización de las empresas públicas a particulares se normalizó y dio paso al despojo de las riquezas del pueblo mexicano y sobre todo las que provienen de la industria petrolera y eléctrica bajo los lastres de corrupción y malversación de recursos. Hoy quiero hablarle al pueblo de México y decirle que lo que buscamos es fundamentalmente fortalecer a la CFE, eligiendo las centrales de generación más eficientes e idóneas con las que pondremos, sin lugar a dudas, obtener soberanía energética con fuentes de energía que reflejen correctamente todas las particularidades de nuestro país, permitiendo alcanzar una garantía de suministro a precios competitivos dentro de un modelo sostenible, con el aprovechamiento de diferentes tecnologías de generación y con recursos propios que definan nuestro mix energético adecuado. Por último, reitero que el análisis y discusión de esta minuta con proyecto de decreto en la materia se ha dado en un marco democrático y de total transparencia. Y desde el inicio del debido proceso legislativo en la Cámara de Diputados, el diálogo y participación de los sectores involucrados ha sido fielmente escuchado. Hechos que dejan de lado el estigma de que hoy nos encontramos aprobando fast track estas reformas y como muchos lo han afirmado. Compañeras y compañeros senadores, sin duda, esta tarde es histórica, pues avanzamos contundentemente a garantizar la seguridad energética nacional y consolidar una nueva política energética que permita el desarrollo sustentable con mejores prácticas y en beneficio de todas y todos los mexicanos. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de este dictamen. Es cuanto, presidente. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, los patrocinadores del PRIAN perdieron muchos millones gracias a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de la industria eléctrica. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que los mexicanos se enteren de la realidad, de lo que está pasando en nuestro hermoso país. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias. Suelta la cumbia, Ferras.